Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast devocionales. Permite que la palabra de Dios transforme tu vida y que a través de esta nueva serie puedas caminar en la luz y caminar en amor. Dios te bendiga. Hola mis hermanos, todos aquellos que nos escuchan, bienvenidos a este espacio de devocional. Vamos a dar inicio a la epístola de Juan, a esta hermosa carta, son varias cartas. Va a ser una gran serie y sé que iremos aprendiendo en el proceso. Estas epístolas fueron escritas por el apóstol Juan. Principalmente esto se debe a la gran cantidad de evidencia, tanto interna, en la revelación del cuarto evangelio. Esta carta se escribió alrededor de el año 90 después de Cristo. Y bueno, está dirigida realmente a los cristianos de esa época como a todos los cristianos, especialmente para contradecir una falsa doctrina que son los agnósticos. ¿Quién era el apóstol Juan? Juan era uno de los hijos de Zebedeo, el hermano de Jacobo, que sufrió en el martirio bajo el poder de Herodes I Agripa. Eso lo vemos en Mateo 4:21, Hechos 12:2. La madre de ellos se llamaba Salomé y posiblemente era la hermana de la madre de Jesús. Pertenecía a la clase social acomodada. Su padre tenía barcos de pesca y gente que trabajaba para él en su negocio de pesca en el mar de Galilea. Esto lo podemos ver en Marcos 1 del 19 al 20. Juan era un seguidor de Juan el Bautista, probablemente discípulo suyo, aunque no estuviese involucrado con él tanto como quizás los otros discípulos de Juan el Bautista. Escuchó de él que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en presencia de Andrés y de otro discípulo anónimo, que evidentemente era Juan. Esto lo vemos en Juan 1, 35 al 40. Acompañó al Señor muy al principio de su ministerio y estuvo con él en las bodas de Canaán de Galilea. Eso lo vemos en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Aunque todavía no había sido llamado a dejar todo y seguir al Maestro. En ocasiones compartía con Pedro lo que tenía que ver con el trabajo de pesca en el lago de Galilea. Jesús invitó a los 12 hermanos, Jacobo y Juan, para que dejasen sus actividades y le siguieran. Eso lo vemos en Mateo 4, versículo 21, 22, también en Marcos 1, del 19 al 20. Más adelante serían designados apóstoles por el Señor. Mateo 10, 2. Jesús conocía tanto el carácter de sus seguidores que a Juan como a Jacobo los llamó hijos del trueno. Marcos 3:17. Ese carácter violento se pone de manifiesto en algunas ocasiones, como fue cuando en una ciudad de los samaritanos no le dieron hospedaje a Juan, y Juan quería mandar que descendiese fuego del cielo y la quemase. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Realmente Juan era se encendía muy fácil. Además era también un sectario, como pone de manifiesto la prohibición al que echa demonios en nombre de Jesús. Y se lo prohibieron porque no seguía al grupo de discípulos. Interesante. Otra característica personal es que tanto él como su hermano tenían deseos egoístas de estar en posiciones elevadas, posiblemente mayores que las que pudieran tener sus otros compañeros de discipulado en el reino de los cielos, sentándose a la diestra y a la siniestra de Jesús, usando también a su madre para que intercediese por ellos el Señor. Eso lo vemos en Mateo 20, 20 al 23. Marcos 10, versículo 35 al 31. Sin embargo, el contacto con Jesús y su gracia transformadora hicieron que se produjese un notable cambio en Juan para pasar a la historia como aquel que demandaba de los cristianos un amor sincero por todos, que lo vemos a lo largo de todas sus epístolas.
Este notable cambio se observa en el primer versículo de su carta, que es donde vamos a dar inicio al estudio de esta mañana. Él muestra la evidencia de Cristo que existe desde la eternidad, revela a un Cristo divino y eterno, y no en base a un Cristo que él vio de lejos o que escuchó de lejos, sino con el cual él compartió íntimamente, que caminó con él. A esto muchos eruditos lo llaman el testimonio ocular sobre Jesús. Por favor, abran sus Biblias y vamos a leer 1 de Juan, versículo 1, capítulo 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Al principio dice lo que ha sido desde el principio. Juan está pensando en cómo expresar la existencia de Jesús sin principio, la eternidad de Jesús. La cristología está presente en la mente de Juan, el apóstol Juan, no porque lo leyó, sino porque él vivió a Jesús, tiene testimonio ocular de su divinidad, y Juan puede hablar sobre la preexistencia de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir este concepto es que si Jesús es Dios, entonces Él tiene que ser eterno. Dios no tiene comienzo, nunca hubo un tiempo en Él que Él no existiera en toda la plenitud de quién es Él. Algunas herejías niegan la existencia eterna de Cristo, alegando que Él fue un ser creado, y Juan está colocando defensa hacia esa falsa doctrina. Juan coloca a Jesús como el ser increado. En Juan 1, versículo 1 al 3, vemos este concepto. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Realmente este texto es una perla, es una joya. Es un texto súper profundo, pero a la vez revelador. El verbo significa el logos, la palabra encarnada. Jesús es la palabra encarnada. Jesús se manifestó, vino a la tierra, vivió entre los seres humanos. Juan 1.14 dice esto, y el verbo se hizo hombre, la humanidad de Cristo, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la divinidad de Cristo, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, la divinidad de Cristo, lleno de gracia y de verdad. Jesús hablaba verdad. Jesús, hoy en día, a través de su palabra, a través de lo que vemos en los evangelios, habla verdad. Solo un verdadero Dios puede ser adorado. Por eso Juan dice, y hemos contemplado su gloria. Este testimonio de Juan es una defensa del cristianismo. No existe mayor evidencia como la del cristianismo. Los historiadores, incluso ateos, no pueden negar de su existencia. No pueden negar que Jesús vivió en esta tierra. De este texto se puede cortar mucha tela. Podemos sacar muchas cosas aquí. Podemos hablar más de una hora, porque realmente es teológico y apologético. Como en segundo lugar, vemos lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Juan no solo vio a Jesús, no solo contempló a Jesús, no solo lo adoró, sino que sus manos lo tocaron. Tenemos en este texto una evidencia histórica de la existencia de Jesús. Él estuvo en esta tierra y Juan lo describe. Juan no solo está hablando de Jesús como un hombre, sino como alguien divino, alguien que resucitó. Juan no está hablando de un fantasma, él está hablando de Jesús real, un Jesús hombre, un Jesús divino. Y Juan tiene testimonio personal de esto. Algunos de los falsos maestros de los tiempos de Juan negaban que la humanidad de Jesucristo fuese real, enseñando que era una mera forma o apariencia. Pero Juan dice que sus manos lo tocaron, sus ojos lo vieron. Juan fue uno de los 3 discípulos a quien Jesús escogió para estar presente en algunas de sus grandes y poderosas obras.
Él presenció la resurrección de la hija de Jairo, contempló la transfiguración y la agonía de Getsemaní junto a sus 12 compañeros, en un lugar más próximo a Jesús que el resto de sus discípulos. Durante la última cena fue él que estuvo más cerca al Señor. Desde Getsemaní siguió a Jesús al lugar donde le juzgaron, le acusaron y maltrataron durante la noche, estando también junto a la cruz, donde el Señor le confirmó a su madre María, quien la tomó consigo. Juan también evidenció la resurrección de Jesús. Él estuvo allí presente en Juan 20, del 1 al 10. Luego, en otra oportunidad, Jesús se le aparece a sus discípulos en Juan 24, versículo 33 al 43. También en Juan 20, del 19 al 20. Está más claro que Juan es un testigo directo de la existencia de Jesús como ser humano, pero también como divino, y también de una de las bases más importantes del cristianismo, que es la resurrección de Jesucristo. Esto le anunciamos respecto al verbo que es vida. Juan no solo está anunciando a Jesús como el verbo que es vida, sino el evangelio de Cristo, lo que se está anunciando. La vida que trae consigo al verbo de vida, que era posesión del Logos y emana de él, la vida eterna. La vida eterna, él tiene poder para resucitar. Contrario a lo que hoy en día se está predicando, donde no se observa a Cristo en muchos sermones. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. La vida de cristiano debe ser cristocéntrica. ¿Qué tanto vives a Jesús a diario? Juan lo vivió, compartió con él, fue íntimo de Jesús. Y Jesús dice a sus seguidores, a los que han puesto su fe en él, dice que seremos sus amigos. ¿Qué tanto vives a Jesús a diario? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesús al cual tú enviaste. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, la vida cristiana consiste en vivir a Cristo.